música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre. Buenos días, queridos hermanos. Un gozo nuevamente poder compartir este tiempo de la palabra de Dios para la iglesia y para todos los que están conectados y escuchando la palabra del Señor en este momento. Quiero compartirte algo de la palabra que el Señor puso en mi corazón, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, desde el verso 17 hasta el 22. Vamos a ir leyendo ahí una experiencia, una historia de Jesús con los discípulos de Juan el Bautista, y nos va a guiar esta palabra a pensar acerca si realmente hay otra persona que pueda ser como Jesús. Si hay alguien que realmente en este tiempo tan especial que estamos viviendo nos hace experimentar que realmente podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida más allá de Jesús. Y espero que al seguir adelante con este mensaje y compartir la palabra y alentar nuestra fe por medio de la palabra, podamos consolidar en nuestros corazones la seguridad de que no hay otro como nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice así: los discípulos de Juan vieron que Jesús había hecho grandes cosas, y Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para que le preguntara: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora
Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces respondió Jesús a los discípulos de Juan y les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esa es la palabra que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos de Juan para que le confirmaran que realmente Jesús es el Mesías, es el ungido, es el Cristo, es el enviado de Dios, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Es interesante descubrir algunas cosas del relato de esta experiencia. En primer lugar, ver quién era el que preguntaba, porque no eran los discípulos de Juan los que tenían dificultades para creer o no en Jesús. Más, algunos de los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesucristo después que él comenzó también con su ministerio. Por lo tanto, no había, creo, tantas dudas en los discípulos de Juan como había en Juan mismo. Pero Juan estaba pasando por una experiencia muy difícil. Él estaba pasando por una experiencia de encarcelamiento y después iba a terminar eso con su muerte. Y la realidad era que cuando uno pasa por pruebas muy difíciles en la vida, como la privación de la libertad, sea porque esté uno preso, o sea porque uno está enfermo y está también preso pero de enfermedad, está encerrado, o como en estos casos ocurre, de que muchas veces hay personas que tienen su fe en Jesucristo, pero que han sido tocados por esta plaga que quizás en algunos momentos nos está desanimando, desalentando, o queriendo por sobre todas las cosas que uno baje los brazos, o que uno se aleje de creer, porque ve como que las cosas continúan y no cambian. Hay personas que a lo mejor están presos, pero de esta enfermedad en sus propias casas. Conocemos testimonios de aquellos que han sufrido la enfermedad del COVID y bueno, han tenido que estar haciendo cuarentenas en sus casas. Nos ha tocado conocer de casos de padres que han estado en esa situación, aislados del resto de la familia. Entonces estaban presos en sus propias casas, podríamos decir, por producto de esta misma enfermedad. Es difícil en momentos así que uno pueda sortear esos tiempos sin tener dudas. Las dudas no son pecados, las dudas son parte de nuestra naturaleza, lo que es realmente necesario para fortalecer nuestra fe. Por eso, esto que asaltó a Juan, que fue la duda, hizo de que tuviera una buena actitud. Fue a buscar en las fuentes directamente de aquel que podía responder a su duda, si él era o no aquel que tenía que venir a traer la bendición de Dios para el pueblo, para los que lo buscaban. Juan tuvo dudas de Jesús, pero fue a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos dudas de la fe de Jesucristo y preferimos escuchar las voces de otros. Escuchamos voces de ideologías, escuchamos voces de otras religiones, escuchamos voces de aquellos que a lo mejor están enojados con Dios por alguna causa particular en su vida personal, y hacemos que la duda, en vez de disiparse, se profundice, sea como una espesa neblina que no termina de irse nunca en nuestras vidas. Por eso es como que la experiencia de Juan el Bautista, los discípulos con Jesús, es algo muy interesante en esta época para que podamos recordar y podamos ver. Esta duda, en cierta manera, Juan la canalizó de una forma correcta, porque envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si era él o tenían que esperar a otros para que vinieran a traer la bendición a su pueblo. Y la realidad es que es sorprendente la manera de responder que nuestro Señor Jesucristo tiene. Y como lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo ahora. La palabra de Dios nos dice que
cuando Jesús recibió a los discípulos de Juan, lo que empezó a ver empezó a escuchar fue lo que le preguntaban acerca de esta duda de Juan, y Jesús no le respondió inmediatamente, sino que en esa hora, dice la palabra de Dios, Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estas palabras de Jesús comienzan a ser vertidas de Jesús hacia los discípulos después de que Él hizo esos milagros. La mejor manifestación de la fe en estos tiempos de Dios hacia nuestras vidas es la seguridad de que Dios va a responder con actos milagrosos y maravillosos a cada uno de los que nosotros podemos creer y confiar en Él. A veces nos sorprende gratamente ver la maravilla de cómo Dios hace esos milagros en nuestras vidas. En algunos casos trayendo sanidad física, en otros casos trayendo libertad que muchas veces sentimos de la opresión que hay en nuestros corazones por las circunstancias que nos rodean. En otros casos tiene que ver con la situación propia de que aquellas personas que estaban en algunos momentos declarados para morir, siguen adelante con su vida, superan la enfermedad, salen de los nosocomios, hospitales, clínicas y vuelven a su vida normal porque hubo alguien en la familia que estuvo clamando, o esa misma persona estando enferma estuvo clamando, o una iglesia estuvo clamando para que Dios hiciera un milagro, y Jesús siempre responde a nuestras necesidades con su presencia, con sus milagros, con sus bendiciones. Sin duda que estos son tiempos en los cuales estamos descubriendo nosotros en lo personal y como iglesia que la mejor manera de ver a Jesús no es a través de lo que nosotros le podemos predicar, sino de lo que Dios puede hacer en sus vidas. ¿Qué es lo que Dios necesita hacer en tu vida? Te lo pregunto en esta mañana. Quisiera que en este momento vos pudieras decir a vos mismo: yo quisiera que Dios hiciera esto en mi vida para conocer que Él es real, para conocer que Él está realmente amándome y queriendo el bien para mí. Aquel que está buscando de que yo pueda afianzarme en la fe y crecer y desarrollarme. Quizás a lo mejor eso específico que tienes para que Dios haga en tu vida, este es el momento para que ya empieces a clamar a Dios y a pedir a Dios que se manifieste y que te bendiga y que haga esto en tu vida. Pedir algo concretamente para que Dios pueda responder también concretamente. Los que iban ciegos eran sanados de su ceguera, los que estaban con plagas eran sanados de sus plagas, los que estaban realmente con problemas físicos para poder caminar eran sanados de su motricidad. Aún aquellos que habían muerto eran resucitados en los tiempos de Jesús, que era como un preanuncio de su resurrección también y de la salvación que Dios nos da sobre todas las cosas, como que Dios tiene el control sobre todo, sobre la vida y aún sobre la muerte. La realidad es que muchas veces nosotros nos quedamos pensando que la fe en Jesucristo es solo una práctica religiosa, y descubrimos en estos tiempos de pandemia que la fe en el Señor Jesucristo es un estilo de vida, es creer que Él está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y sin duda Él quiere bendecirnos de una manera maravillosa. Descubrimos nosotros como quizás lo descubrieron los discípulos de Juan, que probablemente muchas veces no nos dice mucho el Evangelio sobre esto, la Biblia, pero sí nos cuentan los padres de la iglesia primitiva que ocurrieron muchas de estas cosas. Muchos de esos discípulos, cuando Juan el Bautista murió, porque lo mataron estando en la cárcel, como parte de un juego de poder que había allí entre los líderes políticos de aquella época, le quitaron la vida a Juan por
por decir algo que estaba fuera de lugar. Ellos después empezaron a ver a Jesús como su maestro, su Señor, su Dios, y comenzaron a seguirlo y se hicieron seguidores del Señor Jesucristo, se transformaron en discípulos del Señor Jesucristo. La realidad es que estos discípulos que fueron enviados por Juan a Jesús, vieron la obra de Jesús. No escucharon de las palabras, no escucharon de aquellas cosas que de alguna manera un hombre decía a otro hombre. Ellos vieron a alguien que estaba haciendo cosas maravillosas, sorprendentes, porque el Espíritu de Dios estaba operando siempre a través de Jesucristo y todo lo que Él hacía era mostrar el reino de Dios, la bendición y la sanidad que puede haber de parte de Dios para cada uno de nosotros. 4 cosas que ellos descubrieron, estos discípulos. En primer lugar, pudieron descubrir por sus propios ojos que Jesús tenía el poder para sanar cualquier enfermedad. Y lo sigo diciendo hoy también. Jesús hoy sigue teniendo poder para sanar cualquier enfermedad. Para todo aquel que clama a Él, Él va a responder. Y Él va a responder con sanidad, como el Señor nos muestra a través de su palabra. Él tiene el poder hasta para sujetar a los demonios, es decir, aquellos que de alguna manera han estado metidos en situaciones complicadas, han estado en contacto con el ocultismo y están sufriendo lo que es la atadura demoníaca. Cuando uno va a Jesucristo encuentra total libertad, porque el poder de Dios actúa sobre su vida trayendo liberación, trayendo la bendición que nosotros necesitamos. Una tarea preciosa que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. En tercer lugar, Él tiene dominio sobre la muerte, por lo tanto, nuestra vida no termina con los días de vida que podemos tener aquí en la tierra. Descubrimos a través de Jesucristo y en la resurrección que Él da, que hay una vida eterna que vamos a descubrir y vamos a vivir con Él por siempre. Y eso nos lleva a tener la seguridad de que Jesucristo nos va a llevar a esa vida eterna que nos prometió. Y finalmente, el cuarto es la palabra final que Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, sobre todo en este mensaje que es tan importante para estos tiempos. A Jesús le interesa la vida de los pobres. La vida de los pobres en espíritu como los pobres materialmente. Aquellos pobres, dice la palabra de Dios, es anunciado el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de Dios. Es el perdón de Dios, es la sanidad de Dios, es la salvación de Dios, pero también es la prosperidad de Dios. Dios quiere prosperar nuestras vidas cuando lo buscamos a Él de todo corazón, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando confiamos en Él. Él obra de una manera maravillosa. Si consideramos todo lo que Jesús es y ha dicho en cada una de nuestras vidas, nos damos cuenta de que sus obras hablan más que sus palabras, aunque sus palabras hoy generan fe en nuestros corazones para que nosotros podamos confiar en Él. Sin duda que muchos han aparecido en el mundo para tratar de igualarlo a Jesús, pero no han podido. Sin duda que aquellos que con ideologías han tratado de enfatizar que el hombre puede resolver los problemas del hombre, nos hemos dado cuenta que a través de toda la historia de la humanidad, el único que ha satisfecho la realidad de los seres humanos ha sido nuestro Señor Jesucristo. Ha traído la bendición permanente para cada uno de nosotros. Quiero, para ir pensando el final de este mensaje, decirte, no sé cuál es tu realidad hoy, pero sí sé que si Dios puso este mensaje en mi corazón para que te lo comparta en esta mañana, es porque estás necesitando de Dios de una manera muy especial. Yo creo que frente a todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, frente a la pandemia, las consecuencias de la misma, sea en lo social, en las enfermedades, como en lo laboral, en lo material, todas las casas estamos siendo tocadas de una manera especial con este problema. Pero los que tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo, los que podemos declarar que no hay otro como el Señor Jesús en nuestras vidas, podemos alzar bien alto nuestras manos y decir, gracias Señor, porque tú eres fiel, porque tú realmente lo que dices haces, y decidimos con nuestra propia vida hacer lo mismo que Pedro en una oportunidad le dijo al Señor Jesucristo
cuando el Señor Jesús les hablaba acerca de lo que significaba ser un discípulo del Señor, y él realmente a través de esta experiencia se encontró con esta realidad de que el apóstol Pedro tuvo que terminar declarando: Señor, ¿a quién iremos? Señor, tú eres lo único, tú eres lo suficiente, tú eres lo mejor para cada una de nuestras vidas. Tú eres aquel que puede hacer de que nuestra vida realmente tenga valor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra que da vida. Y yo quiero invitarte en este día tan especial, día en el cual tú estás allí recibiendo fe en tu corazón a través de este mensaje, de que pongas tu confianza en el Señor, que sepas que Dios velará por tu vida y que Él responderá como siempre lo ha hecho, con lo mejor que tiene el reino de Dios para aquellos que ponen su confianza en ti. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús, y toda necesidad que ahora tú estás presentando delante de Dios como un clamor, sea físico, sea emocional, sea material, bueno, ahora que lo presentamos delante del Señor, lo bendecimos a esos motivos y declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que Dios se hará real y traerá su bendición de acuerdo a su voluntad, que dice la Biblia es agradable y perfecta. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta pronto.